Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo desde Sucesos. Gracias por sintonizarnos, gracias por su atención a esta entrega semanal de opinión y de noticia. Recuerde usted que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo estamos en el www.radiosucesos.fm. En el Facebook, Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram, @radiosucesos.s, y en el sistema X, @Radio Sucesos S, nuestras direcciones para que usted nos acompañe, para que usted nos sintonice. Temas importantes para el día de hoy. El consultor energético Jorge Luis Hidalgo, mucha atención a esto, viene con un revelador análisis de lo que no se ha dicho en torno a la crisis energética del país, a la posibilidad de apagones. Mucha atención. También nos va a acompañar el doctor Fernando Vega, desde Cuenca, ex miembro de la Comisión Anticorrupción. Advierte, a propósito del caso Poli, de la sentencia inminente al ex contralor, que el país vive una pandemia de locura. Otro revelador análisis. Y también estará con nosotros el ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, año 96, ¿sí? Año 96, el catedrático Napoleón Saltos, para analizar el archivo del enjuiciamiento político a la ministra fiscal y otros archivos en curso en la Asamblea. Él sostiene que esos archivos no serían posibles sin los acuerdos que existen por lo bajo entre los sectores políticos de mayoría. Lo dice nuestro invitado el día de hoy. Con esto y más, aquí empezamos para ustedes y por ustedes. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto de gratuidad de la energía eléctrica durante 3 meses, diciembre de este año, enero y febrero del próximo. La gratuidad será para consumos menores a 180 kilovatios y es parte de un ambicioso aunque complejo plan gubernamental de ahorro y generación eléctrica, otra vez amenazada por los apagones. El creciente estiaje o sequía, especialmente en el austro del país, zona donde están las principales plantas hidroeléctricas, revive la amenaza de esos apagones que molestan, descontrolan, indignan a la gente y nos vuelven un país más pobre. Eso es en la práctica. El déficit energético supera los 1000 megavatios y sobre eso es lo que queremos conversar con el señor ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Es gerente de una de las principales empresas eléctricas de este país y también un experto, un conocedor de la materia energética y nos honra con su presencia aquí en esta entrega semanal de opinión y noticia. Vayamos directo al grano. Todo este plan, señor ingeniero, que está anunciando el gobierno, nos debe poner tranquilos como ecuatorianos o más preocupados. Se escucha una montaña de comentarios y por eso la consulta. Bienvenido. Félix, muchas gracias, el honrado soy yo, Muy primero por gentil. conocerle y
y valorar su trayectoria Muy amable. y estar en este importante medio de comunicación. Así Gracias a sus que palabras. honrado y muy, muy agradecido. Em, Primero quiero destacar que esto no es un problema de este gobierno. Este es un problema estructural y hay que tratarlo como tal. Mal haría yo en culpar a este gobierno de algo que de hecho ya viene tal vez un poco más de una década complicándonos la vida al país, porque lamentablemente la demanda se ha incrementado, no solo por la población, que obviamente se Se ha incrementa, incrementado y se sigue incrementando. y imparablemente. Y Ujú, además, no, no se puede parar. Y además, per cápita consumimos más energía, hay unos ujú, picos ujú, enormes. ujú, ujú. Mire usted, aquí estamos conversando, tenemos dos celulares, esto no solo se emite a través de radio, también a través de medios electrónicos, probablemente se suba a páginas web, a YouTube y todo esto, y eso hace que per cápita consumamos mucho más energía. Entonces, hay que ser claros con esto, porque mal haríamos culparle a este gobierno y peor a este ministro que lleva creo que un par de meses. No hay mucho que se pueda hacer en tan poco tiempo. Ujú. Y segundo, yo creo que este es un tema estructural que este mismo gobierno, en la ley No Más Apagones, ha tratado de, en cierta forma, resolver o al menos demostrar que es a través del tema de la tarifa eléctrica. Vamos a hablar con más énfasis en esto, pero para mi criterio este es un tema, lamentablemente no es un problema técnico, es decir, no hay nada técnico detrás de que nos haga falta de energía, sino es un tema económico. ¿En qué sentido? A ver, explíquenos esta parte. Es económico. A ver, por décadas, y esto ni siquiera sé desde cuándo, a lo mejor toda la vida, el Ecuador contabiliza para la recaudación de su tarifa, contabiliza solo los costos de mantenimiento y operaciones, no contabiliza el costo de inversiones, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, al Coca-Cola Sinclair, que es, digamos, el último generador, que fue hace unos 6 7 años, Estamos hablando de la tarifa. sí, esa tarifa, cuando se calcula cuánto debe costar la tarifa eléctrica, solo se calcula lo que cuesta mantener y operar nuestro parque energético, ¿Ya? ¿sí? Nuestro ¿Ya? parque eléctrico. Con lo cual llegamos a... 3, 4 centavos Ya, el ya. kilovatio hora, que es un Ujú. valor mentiroso, ¿sí? Valor mentiroso. Al 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como le digo, solo contabilizamos el tema de mantenimiento de operaciones y la inversión que nos costó, por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair, la contabilizamos como si fuera una donación. ¿Ya? Entonces, no hay un retorno de inversiones. Tampoco contabilizamos el costo de financiero. Usted sabe que el Coca-Cola Sinclair nos tuvimos que financiar para la construcción de esa hidroeléctrica, que de hecho todavía estamos pagando. Y en las termoeléctricas también tenemos valores mentirosos porque tenemos el famoso subsidio del diésel y le llamamos el diésel eléctrico. Esto pasa con todos los combustibles, donde ponemos valores que tienen hasta un 85% de subsidio. Entonces, cuando usted ve la tarifa final, es una tarifa absolutamente Totalmente desfasada, desfasada distorsionada. claro, y muy barata y muy competitiva. Entonces, O estamos sea, en la contentos. práctica, ¿cuánto nos cuesta cada En kilovatio? la práctica, papá Estado subsidia la electricidad ¿Ya? y nuestra propuesta es que no hay forma de resolver este problema si regalamos la energía. Nos cuesta 3, 4 centavos, pero en la práctica, ¿cuánto nos debería estar La costando? agencia de regulación en ¿Ya? el año 2018, a ver, el año 2018, que le pido por favor recordemos que no había ¿Ya? apagones, todavía no había un exceso de compra de electricidad a Colombia que el año pasado llegó a un promedio de 30 centavos el kilovatio hora. No había un aumento de termogeneración con diésel que cuesta de 25 a treinta y ¿De cinco acuerdo? centavos. No había barcaza que cuesta, según el gobierno, 14 centavos, pero si le ponen el costo real del búnker, el costo precio internacional, debería estar por los 16 centavos o más. Sin eso, en generación eléctrica, el costo que dice la agencia de regulación que debería costar en ese En momento, el 2018. sí, sin costo financiero y tal, es de 8.2 centavos el kilovatio hora, ¿Ya? solo generación, y 15.4 centavos el kilovatio hora ya generación, transmisión y distribución. En la práctica, 15 centavos.
Eso es lo que nos debería costar y deberíamos pagar. Exactamente. ¿Ya? Yo ahora también quiero ser empático con la población más vulnerable, con los más pobres, porque efectivamente para ellos sí deberíamos tener un subsidio y protegerlos, porque para ellos cada centavo los pone en una situación aún más vulnerable y evidentemente algo el Estado tiene que hacer con respecto a eso. Cuando hablamos de los más pobres, significa un consumo de ¿cuánto? ¿De 180 kilovatios? Sí, podría ser ¿Ya? consumo, la tarifa de la Esos energía. sectores son los que deberían ser subsidiados. Sí, la verdad es que de alguna forma el Estado no tiene para subsidiar a nadie, pero ¿Ya? bueno, entiendo que ahí hay un tema que excede lo técnico, ¿no es cierto? Ujú. Que evidentemente ya son otros análisis, que yo no soy el experto, pero que debería tener un subsidio, debería haber una protección para los más Y pobres. no el resto. Las grandes mineras pagan solo 5 centavos el kilovatio hora para el costo de generación y transmisión. O sea, a las grandes mineras es la ciudadanía la que le subsidia la electricidad, Félix. Entonces, esa distorsión, Y por ahí vienen las distorsiones. pero por supuesto, pues, ¿sabe cuánto consume una sola empresa minera? El equivalente a 250.000 hogares. Esto es una ciudad de 1 millón de Una habitantes, sola una sola minera. minera. ¡Qué barbaridad! Entonces, obviamente, Y eso estamos pagando todos. la ciudadanía le subsidia la Claro. electricidad a las grandes mineras. Este no es un problema de este gobierno, esto ya viene desde hace muchos Problema años, estructural. pero se debe Terrible. corregir. Sin Porque duda. si usted tiene una panificadora y le cuesta 10 centavos producir un pan, pues Sin lo vende duda. a 5, Sin duda. ¿qué cree que le va a pasar? Ujú. O sea, no hay forma de resolver esto. Por más de que ahora traigamos energía emergente, porque eso es lo que está haciendo el gobierno, y no le queda de otra, y hay que reconocer que se están esforzando para traer barcaza, para traer generación en tierra, todo lo que es generación emergente, que obviamente trata de que no tengamos apagones, pero el problema estructural sigue siendo el mismo. Si no corregimos el tema tarifario y cobramos lo que debemos cobrar, no digo ganemos, no digo generemos utilidades, pero al menos lo que nos cuesta, El precio justo, ¿sí? El digamos. precio real Real. a los que pueden pagarlo. O sea, no se entiende, por ejemplo, cómo le subsidiamos a las Nos mineras. pone usted el ejemplo de la minería que me parece escandaloso por decirlo menos. ¿Qué otros ejemplos? Déjeme ir a este ejemplo que tiene mucha tela que cortar. Entonces, ellos en el contrato de inversiones, cuando firmaron las dos mineras, se comprometieron a invertir en una planta hidroeléctrica. ¿Sabe por qué no han cumplido con eso? Porque el Estado les da muy barata la energía, no hay retorno de inversión. Claro. Entonces ellos no tienen un incentivo, y de hecho más bien tienen un incentivo perverso a mantenerse con el subsidio, porque obviamente no quieren construir su propia hidroeléctrica, pues no hay un incentivo financiero. Pero déjenme ir más allá. Una de estas empresas, y además yo quiero valorar que son empresas que generan fuentes de empleo, inversión, que me alegra que les vaya bien, que qué bueno que puedan crecer. O sea, este no es un tema personal contra las mineras. De hecho, yo creo que deben existir, o sea, hacen minería ¿De ilegal. cuántas empresas mineras Hay estamos dos hablando? empresas mineras Ya, y qué bueno, hay que combatir la minería ilegal. O sea, todo esto, de acuerdo, digamos, no tiene de nada de acuerdo. relación con temas de que cuestione que la minería no debe existir, ¿sí? Más bien hay que apoyarle, Ajá. pero apoyarle reglamentariamente, apoyarle que la burocracia obviamente No, no, sea no, más no flexible, subsidiándole pues en esas no regalándole la energía. circunstancias y Pero condiciones. verán, Qué una de terrible. estas empresas, A ver, uno de sus directivos, dice públicamente, primero confirma que no van a construir su propia hidroeléctrica. Y después dice, y que deberían tener su propia generación, pues. eso dice el contrato inicial, Dice el sí, contrato, ese fue el madre mía, compromiso. qué terrible. Pero ellos dicen que van a triplicar producción. O sea, ellos dicen, contamos además la buena noticia que vamos a triplicar producción. Entonces ya estamos hablando de que van a triplicar consumo eléctrico y evidentemente ya no es, cuando lo hagan, ya no es una ciudad de 1 millón de habitantes, sino de 3 millones de Y habitantes. seguimos subsidiando, Entonces, verá, ellos defienden el subsidio, ¿ya? porque la Cámara de la Minería, de hecho hasta lo niegan, dicen que no tienen subsidio, que 5 centavos el kilovatio hora que pagan cubre todos los costos y hasta es beneficioso para el Estado, cosa que no es real. Y que la ley no más apagones, promovida por este gobierno, en el artículo, me parece que es 54, ya corrige esto porque ya le manda a la agencia de regulación a que se incluya en el cálculo del costo
le llaman la anualidad de los activos, que es la amortización de inversiones. Sin incluir costo financiero, todavía no se topa el tema de sincerar el costo real de combustibles, pero bueno, ya es un esfuerzo que hay que reconocer. Dicen que van a triplicar producción y dicen que no van a hacer en la misma noticia, en la misma entrevista, que no van a hacer hidroeléctricas y que por constitución de la República del Ecuador el Estado tiene que garantizarles la provisión de energía. Claro. Entonces, para que el Estado cumpla con esa necesidad energética que esta empresa tiene, tendría que traer más barcazas a 16 centavos, más generación en tierra con diésel Qué importado barbaridad. de 45, Qué de 35 barbaridad. centavos, Qué terrible. más importación de Colombia de 20 a 46 centavos, llegó hasta 68 centavos el kilovatio hora, para revenderles a 5 centavos. ¿Usted cree, Félix, independientemente que el Estado se esfuerce en traer esta generación en tierra, esta generación emergente, que todos hagamos toda clase de esfuerzos, ¿usted cree que tenemos solución? Imposible. Entonces, necesitamos entender que este no es un problema técnico, que nos ha faltado capacidad técnica, Ahora es un entiendo problema por qué económico. usted dice que no es un problema técnico, sino económico. Pero si es que se le pone el cascabel a ese gato, se van las mineras y nos volvemos más pobres. ¿Por qué se van a ir? Porque ese es el argumento. Porque Pero el gobierno, el país está contra la producción, está contra la riqueza. El problema de siempre, más que el problema, el argumento de siempre. no. A ver, primero, comparémonos regionalmente, porque al final del día, a lo mejor a nivel regional están regalando la energía. ¿Sabe cuánto pagan en Colombia, en Perú? ¿Cuánto pagan? 18 centavos el kilovatio Y hora. aquí Y cinco. además, Y aquí allá sí tienen su propia generación. ¿Por qué? Porque tienen el suficiente incentivo de no pagar tanto y ahorrarse y hacer su propia generación. ¿Cuánto pagan allá? 18 centavos el kilovatio hora. Qué Y barbaridad. Y en En Chile país minero, pagan más, ¿ya? porque en Chile les exigen que paguen no solo el costo real de la energía, sino que paguen sobrecosto para ahí sí subsidiar a la ciudadanía. Por lo Mientras que, visto, señor ingeniero, y con todo respeto, nos podemos aquí sentar todo el programa y nos vamos a seguir asombrando y yo creo que indignando. Pero frente a esto, ¿cuál es la solución? mire, yo puedo parecer un genio ahorita y hablar de un montón de soluciones y un montón de cosas, Lo está hablando como complaces. pero realmente aquí hay unos temas medulares, profundos, que hay que Esto analizarlos de la minería me y que parece no los, crucial. y que no los están viendo. Le voy a dar el segundo caso de por qué la tarifa es importante. Usted tiene proyectos como el Aromo, como Billonaco, los otros que ganaron estos 500 megavatios y tal. Entonces son proyectos de generación que le venden al Estado la electricidad, ¿no es cierto? ¿Ya? El gran problema de esos proyectos es que ellos dicen, bueno, confío en el gobierno, confío en el Estado, yo tengo que traer deuda para este proyecto, entonces dicen, ok, yo ya gané la licitación, que además en promedio es de 7 centavos el kilovatio hora, no 3, y en base a eso, que ellos obviamente tienen que recuperar su inversión, Claro. hacen el análisis, hacen la estructuración y dicen, ok, ¿quién me va a pagar esos 7 centavos que yo ya gané por derecho Claro. en esta adjudicación? Entonces le dice, ok, las distribuidoras le van a pagar. Les dicen que son las distribuidoras las recaudadoras, son las que le cobran la planilla eléctrica a los A usuarios. la gente. Entonces las distribuidoras dicen, oye, yo no te puedo pagar los 7, porque yo solo recaudo 3. Si yo te pago 7, pero recaudo 3, voy a quebrar. Y ahí viene el gran problema. Y tiene sentido. Pero por supuesto, entonces ahí hacen una estructuración que entiendo que más o menos está dada para que las distribuidoras paguen una parte y sea el gobierno o el Estado más bien que pague la otra a través del Ministerio de Finanzas. Van al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas dice, yo estoy quebrado. Yo puedo hacerlo y puedo hacer este compromiso a través de deuda. Y obviamente hacen unas estructuraciones con, entiendo que el Banco Interamericano de Desarrollo, unas garantías Más con deuda. deuda, etcétera. Claro, es que, Más por deuda. supuesto. Qué Entonces, barbaridad cuando esto. llega un banco, que es el que financia esto, Increíble. el banco le dice, a ver, primero, usted no recauda lo suficiente para cubrir Claro. la tarifa, riesgo, y después dice encima, el Estado a través del Ministerio de Finanzas va a pagar, pero con deuda, en un Estado que además hay que analizarlo, y está quebrado, más riesgo. Oiga, es súper difícil estructurar esto. Y al final del día se van estancando estos proyectos. Ujú. Entonces,
Si el Estado ecuatoriano, ni siquiera el gobierno, el Estado ecuatoriano, regala la energía a quien no la necesita, al final del día estamos complicados. Y Pero ahí el sí, gobierno está para organizar el Estado. bueno, entonces, si quieren resolver esto de forma estructural, deberíamos enfocarnos en el core, en la masa crítica del problema. Ahora, ¿Y a qué atribuye usted que no se enfrente esto que como revelación nos está planteando en esta mesa de trabajo? bueno, nadie quiere topar esos grandes intereses y nadie quiere mencionar esto. Entonces tenemos un problema para Estas, eternas memorias. estas son verdades incómodas que nadie las quiere Por decir favor, por y que favor. cuando uno las dice se van contra uno y no contra los que defienden esta tarifa eléctrica. Por ejemplo, la Cámara de la Minería defiende que 5 centavos el kilovatio hora y no solo que no tiene subsidios, sino que además genera beneficios. Pero déjeme ir un poquito más allá. Si es que puedo. Ingeniero, por favor, en homenaje al tiempo, porque nos queda muy poco. Tenga la Sí, bondad. solo para terminar. Al ministro Goncalves lo están dejando solo sus asesores, porque al ministro Goncalves lo están haciendo decir que la tarifa de generación eléctrica solo cuesta 3 centavos el kilovatio hora. ¿Ya? Primera cosa que no es real, ya hemos Por demostrado. ahí empecé inclusive preguntándole a usted, Segunda cosa, ¿ya? le dicen, ¿Qué es lo que el público le conoce? asesoran al ministro ¿Ya? a que diga que las grandes mineras pagan 8 centavos el kilovatio hora. No, Y no es así, pagan de 5 a 8 centavos ¿ya? y en promedio, porque es horario, pagan 6.6 centavos el kilovatio hora. Y tercero, que es lo más crítico, el ministro dijo en una entrevista que las grandes mineras pagan de más y que subsidian a la tarifa de la dignidad. Lo dijo el ministro. No es real, pero además se contradice con el mismo gobierno que fue el que evidentemente reformó la ley con la ley No Más Apagones y ya incluye este tema para corregir justamente esto. Entonces, los asesores lo exponen al ministro a que diga algo así, Sin duda. que contradiga, no, Jorge Luis Hidalgo, yo soy un ciudadano más, sino al mismo gobierno. Y eso que subsidian la electricidad somos los ciudadanos, Sí, pues. lo que le subsidiamos a las grandes mineras la electricidad, cuando, como le decía, en Chile es al contrario. Ahí sí, las grandes mineras subsidian la electricidad. Señor ingeniero, quiero a nombre de nuestro público agradecerle por esto, que es una revelación. Usted ha topado aspectos que deberían estar en el debate público, pero gracias por decirlo aquí. Pero, ¿y quién le pone el cascabel a este gato? ¿Y Bueno, quién va a poner orden en esta situación? Esto de las mineras me parece demencial, demencial. Pero si es que no le ponemos el cascabel a este gato, vamos a seguir en una situación interminable y sin encontrar el problema a esta crisis energética que ya mismo está a la vuelta de esquina con los famosos ¿quién le apagones. pone el cascabel al gato? Es periodistas honestos, contradictorios como usted y este medio de comunicación, y la ciudadanía que tiene evidentemente herramientas como redes sociales, Claro. grupos, etcétera, donde evidentemente se tiene que cuestionar esto. Quiero- Además, no me crean a mí, pueden contradecirme obviamente, pero pongo a su disposición los datos para que ustedes analicen. Gracias al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Revelador. Tremendo. Miren ustedes lo que nos ha dicho en este relativo corto tiempo. Me quedo con preguntas, pero quiero estacionarme en este punto para hacer esta pública consulta y con todo respeto al gobierno. Al gobierno. ¿Le vamos y cuándo a poner el cascabel a este gato, señor presidente, señor querido presidente de este país? Por último, ¿no le están haciendo meter, como se dice popularmente, las de andar a sus ministros para que digan una cosa cuando en la práctica es otra y tenemos un problema que en la práctica, si es que no le ponemos el cascabel a ese gato, esto es insalvable, interminable? Señor presidente Noboa, usted tiene la palabra. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez.
Sin los 45 votos del correísmo, 76 asambleístas aprobaron que la Asamblea archive lo que finalmente se convirtió en una pesadilla general en la legislatura: las acusaciones para enjuiciar políticamente a la ministra fiscal Diana Salazar. Un gesto que además fue la culminación de una larga cadena de incidentes por la disputa de los enjuiciamientos políticos. ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? En fin, todo de dominio público. Es el antecedente, pero la historia no termina allí. Hace pocas horas se trató de reactivar el enjuiciamiento político a los ex altos funcionarios del anterior gobierno, y se cogió por la misma vía: el archivo. El archivo a uno de ellos, y consecuentemente allí otro elemento con el cual estamos dando la más cordial bienvenida al doctor Napoleón Saltos. Él fue presidente de la Comisión de Fiscalización en el año 96, cuando la Asamblea se llamaba Congreso, y cuando habían acciones que también ponían muy en claro estos hechos que hoy realmente asombran y realmente conmueven al país. Gracias al doctor Napoleón Saltos para preguntarle si el archivo del enjuiciamiento a la ministra fiscal debe ser entendido como un borra y va de nuevo, como una señal de positiva para empezar las cosas en el país, o todo lo contrario. Doctor Napoleón Saltos, un gusto. Gracias, Félix, por la invitación. Un saludo a todos los radiotelevidentes. Yo quiero empezar con un dato que toda la población conocemos. ¿Cuál es la aceptación de la Asamblea a este momento? Según los encuestadores, dicen que podría estar en torno al 11%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un total desgaste y que la población lo que ve es no con indiferencia, sino ya con angustia lo que pasa en la Asamblea. Pero la Asamblea dice: allí están casi 30 leyes aprobadas, nos ha ido súper bien. El voto ciudadano y el criterio ciudadano es el que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Es precisamente este tipo de problemas que nos plantean y que señalarían de que la preocupación central en la Asamblea es la disputa de cargos. Si es que hacemos un balance, puede haber algunas leyes aprobadas y ya podríamos ir a eso. Pero en el fondo, la mayor parte del tiempo se dedican a ver a quién enjuician para qué. Porque claro que la Asamblea tiene capacidad de fiscalización. Y la capacidad de fiscalización hay que cuidarla porque es uno de los mecanismos de contrapeso de poderes y por lo tanto de calidad de la democracia. Doctor Napoleón, pero con todo respeto, ¿qué tienen que ver los cargos y los enjuiciamientos políticos? Veamos en el caso de la fiscal, ¿qué es lo que está atrás? ¿Quién controla la fiscalía? O ampliemos un poco la mirada. ¿Qué pasa no solo dentro de la Asamblea, sino también en el juego del Estado? Ahora está de por medio quién controla el Consejo de Participación Ciudadana, porque tiene que ver con la nominación de los jueces. Entonces vamos a ver que la democracia, en lugar de ser lo que definimos, la democracia representativa, un espacio que se rige por la norma para solucionar los conflictos en forma pacífica, se ha convertido en un espacio de disputa de cargos. Hablaríamos, en lugar de un Estado de Derecho, de una democracia de disputa de cargos. ¿Disputa de cargos qué significa disputa del poder? Indirectamente sí, porque al controlar un determinado cargo lo condiciona. Hay aquí una especie de perversión, le llamaríamos, de cómo la política se judicializa. Es decir, yo controlo la justicia, yo controlo la fiscalía y puedo dirigir mis intereses políticos. El proyecto político no aparece directamente, sino mediado por este manejo, sobre todo del caso de la justicia. Poniéndole en simple, doctor Napoleón, ¿por qué era necesario archivar este enjuiciamiento político a la ministra fiscal? Veamos el papel de la ministra fiscal. La ministra fiscal abordó, sobre todo en el último periodo, algunos casos que señalaban vínculos de un sector del poder, prácticamente, sobre todo de la Revolución Ciudadana, con hechos
problemáticos e incluso vínculos de algunos actores, no digo de toda la revolución ciudadana, con sectores del narcotráfico, con sectores oscuros del capital criminal. Esas son las denuncias. Son las denuncias que podemos verlo en Metástasis. El caso Purga, en cambio, empezó a denunciar los vínculos del Partido Social Cristiano igualmente con otro tipo de casos. Entonces, esta acción inicial la ven como un riesgo. Claro que si vemos y enjuiciamos objetivamente la acción de la fiscal, quedan preguntas allí. ¿Por qué no se abordan los otros casos? Por ejemplo, Por ejemplo, el caso del Gran Padrino. ¿Por qué este caso, que hay suficientes elementos para iniciar, será la justicia la que finalmente ya determine cuáles son las responsabilidades? ¿Por qué no se abre con la misma fuerza con que se ha hecho en el caso Metástasis o Purga? aunque la ministra fiscal dice que todo avanza, unos con sonido y otros en silencio. Tenemos ya bastante tiempo y tenemos bastantes pruebas para ver que avanza al ritmo que le interesa al poder. Y a veces al poder le interesa el silencio. Y otro caso, porque la justicia tiene que ser imparcial. Mire, siempre evocamos la imagen de la justicia con los ojos vendados. Con ¿Por un qué? pañuelo Con un vendándole pañuelo los vendándole ojos. los ojos, porque no puede juzgar con dedicatoria o no puede juzgar parcialmente. Está bien lo que hace la fiscal respecto al caso Metástasis y Purga, pero en cambio hay un límite de omisión respecto al caso Gran Padrino, para seleccionar otro, el caso INA Papers. Y eso es lo que crea este manejo instrumental de la justicia y que lleva a que los unos busquen sacarle a la ministra, los otros a la fiscal, perdón, y los otros le busquen defender, porque hay esta guía. Es decir, ¿en qué es lo que estamos viviendo? En una politización de la justicia. Politización de la justicia, porque no se define qué es lo que hay que hacer en la justicia desde la regencia de las leyes, desde la norma y ¿Sí, no? de esta imparcialidad. No hay un Estado de Derecho, sino que se define desde los intereses del poder. ¿Qué hacemos para tal interés y cómo manejo la justicia? Pero del otro lado, si hay una politización de la justicia, hay también una judicialización de la política. Mire, veamos la actuación de algunos de los actores. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Ciudadana, en lugar de responder en el proceso jurídico a las responsabilidades que se les asignan, politizan diciendo que esta es una persecución jurídica, una FARC, como Así emplean. dicen, así dicen. Pero del otro lado del presidente Noboa, porque aquí tenemos que ver que el sistema está fallando, tiene sus problemas, mencionemos un caso, sus problemas con la vicepresidenta, que son problemas políticos, problemas de contradicción. ¿Qué hace? Y bien feos. Acude a mecanismos jurídicos para tratar de bloquear lo que dice la ley. Así no le guste, la ley dice, y más allá de que estemos no de acuerdo con la vicepresidenta y con su visión, la ley dice que la sucesión le corresponde a la vicepresidenta. Pero en lugar de dar paso a ese cauce, que es defender el Estado de Derecho, no es defender a la vicepresidenta. Hay un ataque sistemático para impedir ese funcionamiento y entonces la democracia en su conjunto se inestabiliza. De modo que hay un conflicto estructural. Este no es un problema secundario, no es solo el caso particular de la fiscal. Ya archivan los otros juicios, es decir, el Congreso no puede realizar su papel de fiscalización. Cada vez los juicios estarán más condicionados. ¿No puede o no quiere? Yo creo que hay lo que podríamos llamar una especie de empate catastrófico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un juicio le interesa a un sector, no le interesa al otro. Y no hay los votos suficientes. No se entienden. No se entienden. Y ese empate catastrófico lleva a un bloqueo de la propia institución. A un bloqueo que, sin embargo, y ahí voy al tema de las leyes, mire lo que sucede. A veces estas pugnas en escena ocultan acuerdos de fondo. ¿A qué me refiero? Hagamos un balance en el periodo del presidente Noboa. ¿Qué acuerdo puede estar oculto debajo de todo esto? En el periodo del presidente Noboa, las 5 leyes fundamentales han sido aprobadas por consenso. Y hay un consenso. Durante la luna de miel, además. Claro. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir?
que si hay disputa en escena, atrás hay acuerdos sobre lo básico, hay acuerdos sobre temas, por ejemplo, como es el extractivismo, hay acuerdos sobre el manejo financiero, porque ahí confluyen los intereses, Sobre eso porque no son se grupos. pelean. Veamos, porque hay que ver no lo que dicen, sino lo que hacen. Y la política es la capacidad de ocultar lo que hacen. Veamos otro aspecto que es conflictivo. Después de la consulta popular, recuerde usted que la consulta popular dijo sí a 9 preguntas respecto al tema de seguridad, pero también dijo no respecto a otros 2 temas. Y aquí viene lo que tiene que ser un análisis de cómo debe funcionar la democracia. Así como tiene que haber preocupación para aprobar el sí y para que la Asamblea pueda aprobar las leyes correspondientes, tendría que haber también respecto al no, porque ambos son mandatos. Respecto al sí, hay un consenso que ya veremos los efectos. ¿Cuál es el consenso? De que frente a la violencia, frente al capital criminal, la salida es lo que se ha llamado esta guerra interna. Pero ¿cuál es el resultado? Lo vamos a ver a mediano plazo y ya lo estamos viendo ahora. En todos los países en que se ha llevado a cabo una estrategia de guerra como la que se plantea en el Ecuador, esta estrategia ha fracasado. Ha fracasado en Colombia, ha fracasado en México, porque el problema de la violencia y del capital criminal no tiene que ver solo con estos grupos operativos, tiene que ver con conexiones internacionales, tiene que ver con vínculos con el poder, con vínculos con empresas. ¿Por qué no se busca destapar, por ejemplo, y retomar un hecho como el asesinato de Cherres? ¿Por qué? Si allí empiezan a aparecer vínculos ya no abajo con los grupos organizados a nivel local, sino con grupos más bien estructurados de poder. ¿Con Cherres y con el propio Villavicencio? El caso de Villavicencio es otro caso que va a estar bloqueado, nunca se va a aclarar, porque diríamos allí se entrecruzan una serie de señalamientos, denuncias no concluidas, y va a ser difícil que se llegue a establecer dónde están las autorías. Pueden aparecer los operadores inmediatos. Cuando hablamos de guerra interna, ¿a quién se ataca? A los grupos de delincuencia organizada que se llaman ahora, a los choneros, a los lobos, y sí, pero ellos son los gatilleros. Ese es el primer nivel. ¿Cómo opero respecto a los vínculos económicos y cómo opero respecto a la decisión política que a menudo no está solo en el país, sino a nivel internacional? ¿Quién maneja los hilos? Ese es el problema. Y la democracia debiera ser capaz, a través del Estado de Derecho, de enfrentar estos problemas, porque si no lo hace, a través de los mecanismos de la democracia y del Estado de Derecho, terminamos en un círculo vicioso que es la violencia y terminamos en una situación en la cual las instituciones fundamentales no funcionan. Conclusión, consecuentemente, había que archivar el juicio a la ministra fiscal porque además en época electoral no convenía que esas cosas que se podrían decir nos van a afectar. El tiempo electoral nos condiciona, está condicionando a todo, tanto a lo que hace el gobierno como a lo que hace la oposición, porque mire cómo funciona el poder. El poder siempre crea una escena binaria. Correísmo, anticorreísmo, correísmo, gobierno, revolución ciudadana, ahora una mayoría temporal que se da en la asamblea. Y esa situación binaria encierra las posibilidades del país. Porque, otra vez acudo, siempre es bueno ver datos. Cuando vamos a la consulta popular, la población reflexionó y no se fue ni al todo sí de Noboa, ni al todo no de Correa. Y en las 2 preguntas fundamentales hizo un voto reflexionado. Más allá de que estemos o no de acuerdo, pero allí hubo un 65-68% que buscó un camino autónomo. Las preocupaciones de la gente van por otro lado, hay aquí como sendas distintas. Los políticos Como dice el caminan, pasillo. los políticos caminan en relación a sus intereses que se reflejan sobre todo en el control de cargos. ¿Y la gente por qué está preocupada? Doctor, pero cuestión de pocos meses, porque esto va a cambiar a partir de las próximas elecciones o no. Poquísimas palabras finales. Yo creo que desgraciadamente el proceso electoral está marcado por las tendencias actuales, porque O sea, va a ser muy difícil romper este binarismo y si uno de estos poderes controla el ejecutivo, el otro tendrá posibilidad de bloquear desde el legislativo.
No hay este momento una preocupación para crear un acuerdo que permita superar esto en la diversidad, que permita encontrar un plan en donde no es que coincidan los intereses de grupos políticos, sino coincidan los intereses de diversos sectores políticos y sociales para ver qué país queremos a 5 años. Doctor, pero esa Aquí, justamente no es la democracia que hemos escogido, que los unos gobiernen desde la Plaza Grande y los otros desde el Palacio Legislativo. pero ¿cómo hay posibilidad de acuerdo? Claro. Porque si cada cual busca sus intereses, porque en el caso del Ejecutivo, al ser candidato, ¿qué está buscando? ¿Cómo utilizar el aparato de Estado para garantizar como propaganda la salida y triunfar en el 25? Es decir, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Nuestros políticos máximo miran hasta las próximas elecciones, hasta marzo del 25. ¿Y qué pasa después? Ya veremos. No hay capacidad de planificación, no hay previsión. ¿Por qué avanzan los grandes países? China mira su historia en 100 años. Nosotros no somos capaces de mirar más allá de 100 días. Con esa palabra final me estoy quedando, doctor Napoleón Saltos. Un gusto y como siempre un honor y una ilustración muy importante la que usted nos va dejando para entender por qué se archivan, por qué se postergan, por qué se encarpetan los enjuiciamientos políticos. Miren ustedes, todo lo que está concatenado en torno al fenómeno político y a esto que el doctor Napoleón Saltos bien da en llamar este binarismo, esto de lo uno y de lo otro, que aparentemente no se llevan, pero que en el fondo se entienden. Doctor Napoleón, hasta la próxima, muy amable. Muchas gracias. Gracias al doctor Napoleón Saltos. Qué interesante escuchar este análisis sobre cosas que, insisto, no se han dicho. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Una condena de prácticamente 20 años de cárcel se perfila en los Estados Unidos contra el excontralor del Ecuador, Carlos Pollitt, quien para la justicia de ese país es culpable de varios delitos, empezando por el lavado de activos. La justicia del Distrito Sur de la Florida, Miami, estableció que el lavado de millones de dólares, fruto de los sobornos de Pollitt, configuraron una suerte de reunión de infracciones, por no decir delitos, y consecuentemente la responsabilidad del ex altísimo funcionario de este país. Pollitt convirtió a ese dinero, más de 16 millones y medio según la justicia norteamericana, en inversiones comprando inmuebles en Miami. Su hijo John Pollitt fue el operador de todo eso, pero como dicen los entendidos, no hay el crimen perfecto. Los negocios de los Pollitt están a la vista y el escándalo también. Un escándalo que bien vale decir también y anotar en honor a la verdad, fue tiempo atrás advertido, por lo que entonces constituyó la Comisión Anticorrupción de este país. Comisión Anticorrupción que sufrió la persecución del gobierno de entonces y por lo cual estamos haciendo contacto con quien justamente fue parte de ese organismo, el doctor Fernando Vega. Nos atiende desde Cuenca, lo estamos saludando desde Quito. Doctor, muchísimas gracias. ¿En qué medida la justicia de los Estados Unidos reivindica el trabajo que ustedes hicieron en su momento descubriendo estos actos de corrupción evidentes que finalmente empiezan a ser sancionados? Doctor Fernando Vega, un gusto tenerlo, un gusto escucharlo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a Radio Sucesos, a ti Félix y a toda tu audiencia. Bueno, tú has dicho crimen perfecto, es verdad, pero resulta que en Ecuador todos los crímenes son perfectos porque nunca se encuentran a los culpables y los culpables logran condenas para los inocentes y para los denunciantes, ¿no es cierto? Entonces, desgraciadamente,
en un país como Estados Unidos, donde de alguna manera funcionan las instituciones, es tan evidente, es tan fuerte, diríamos, de tanta credibilidad de la justicia, que ya el señor Poli y su hijo ni siquiera se atreven a negar las coimas recibidas, ¿verdad? Eso ya está más que aceptado, más que probado, más que supuesto, y lo único que intentan los abogados de Poli, y lo harán también con su hijo, pues es discutir los daños de la pena. Sí. En cambio, aquí en el Ecuador, todos los delincuentes niegan absolutamente el hecho. Es decir, se les a Poli aquí se le Y lo grave es que la justicia les cree y quedan en libertad y quedan sin ningún tipo de sanción. ¿Por qué ocurre eso, estimado doctor? porque la justicia los jueces están corrompidos, aquellos que sentencian, que conocen estos casos, están elegidos a exprofeso, ad hoc, diríamos, para que sean ellos los que conozcan estas causas, y la institucionalidad misma de la justicia no funciona. Mire, pues todos estos concursos para jueces y todo, están todos enmarcados en una serie de oscuridades, de chanchullos, precisamente para constituir un cuerpo colegiado de jueces que sea capaz de disolver absolutamente la justicia, ¿no? Doctor Vega, de allí resulta que comisiones como las que usted integró, comisiones anticorrupción, finalmente como que quedan en el aire, como que sus informes no sirven con todo respeto para lo que deberían servir y consecuentemente todo el mundo se convence que todo es político al final del día. No es así. Bueno, el caso Poli, pues nos está diciendo a las claras que no es politiquería lo que hizo la Comisión Anticorrupción, ni Así odio es, así es. antiista, por el estilo. Es decir, ahí habían pruebas como una catedral, ¿no es cierto? Si usted se encuentra con una montaña de pronto y se va a estrellar contra esa montaña, no puede decir no existe la montaña, ¿no? Pero eso de que no existe la montaña es posible cuando había un fiscal, ¿no? Que era del mismo equipo del Contralor y por lo mismo cuota del gobierno de Correa, ¿no es cierto? En el cual, pues, en una jugada, en una triangulación de la injusticia, ¿no es cierto? El señor fiscal declaró nuestra denuncia como maliciosa y temeraria. Exactamente, Y entonces exactamente. Polit pudo acusarnos de haberle calumniado, de haber dañado su honor, ¿no es cierto? Y pues obligó a cambio de un puestito para el hermano de la jueza, esta señorita Karen Matamoros, ¿no? La justicia, dice usted, dañada, pero también serían otros niveles del Estado, porque frente a cosas tan evidentes, figúrese usted, y usted recordará, doctor, el señor Poli fue condecorado por la Asamblea Nacional, por el Congreso ecuatoriano, el señor Poli fue reconocido y alabado por el gobierno de entonces, y es por eso le digo, doctor, al final del día, como que la impresión general es de que todo esto es político, algo de mentira, algo de verdad habrá. Eso es el Ecuador, doctor. Bueno, hay un refrán que dice, si yo bailo y el mono aplaude, bien, está bien, Claro. baila. Pero si yo bailo y el cerdo aplaude, entonces he bailado muy mal, ¿no? Es decir, cuando la opinión pública, las instituciones del Estado, en este caso, Asamblea condecora al cerdo, el, la misma Contraloría, el cerdo está en la Contraloría, el, el fiscal aplaude al cerdo, la prensa aplaude al cerdo, la prensa captada y filial del correísmo, y la opinión pública correísta aplaude al cerdo, entonces los cochinos somos nosotros, ¿verdad? Es decir, Exacto. o sea, esta es la perversión de la realidad, la perversión del lenguaje, la perversión de la opinión pública, que lleva precisamente
a eso que tenemos hoy en el país, ¿no? En que nadie es creíble. Es decir, porque claro, Exacto. Esa es la triste conclusión también. Fernando Vega, la Comisión Anticorrupción, pues una gran cantidad de ecuatorianos que hoy en las noticias dicen, estos son politiqueros, estos Exacto, exacto. son reístas, odiadores de tal y cual, descalificados. El señor Correa se dedicó a la triste tarea de descalificarnos en las sabatinas uno por uno, ¿no? Habría que escuchar lo que dijo, por ejemplo, de mí, una descalificación total, ¿qué se puede esperar de este cura expulsado de la iglesia? Bueno, pues era todo, pues no, o sea, entonces, claro, eh, la verdad es la verdad en labios de quien dice la verdad, aunque sea. Pero claro, cuando se descalifica a todo portador que intente decir su verdad y medio país lo descalifica, medio país lo aprueba, entonces se crea una incertidumbre. Estamos en esta era de la posverdad, ¿no? Donde nada es verdad y es mentira, o donde se construye la verdad a base de likes en las redes sociales o a base de repetir un discurso, ¿no? Y eso está demostrado que es uno de los males de nuestra cultura postmoderna, ¿no? ¿Y qué Donde, puede pasar, doctor Vega, con un país en esas circunstancias? Porque luego de lo de Polit, también no hay que olvidar que vino el incendio de la Contraloría, año 2019, donde se quemaron muchos documentos que hoy, según el actual Contralor, impiden llegar a establecer responsabilidades de casos que inclusive estaban pendientes. Si es que no es Poli, le incendian a la Contraloría, y si es que no es el incendio de la Contraloría, se inventarán otra cosa. ¿A dónde vamos con un país en esas circunstancias, doctor Vega? bueno, cuando gran parte del país todavía venera al señor Correa, que en uno de los últimos tweets en X está dando la lista de edificios que se podrían volver a incendiar, ahora que están de moda los incendios forestales, el señor Correa apuesta a que para denigrarle a él, supuestamente, pone una lista de edificios que podrían ser quemados. Fíjese usted la bestialidad de este señor, ¿no? Y él primero, en primera plana, sigue poniendo a la Contraloría. ¿Está? Eh, a ver, creo yo que en este momento el Ecuador vive ya clima apocalíptico de caos. Los propios ciudadanos son capaces de incendiar el propio país para que esto se acabe. Y si yo me tengo que acabar con esto también. Es decir, ya no tenemos, es decir, existe un momento, una ibris, una ebriedad, ¿no? De locura. ¿No? O sea, lo decían los viejos, los antiguos griegos, cuando los dioses quieren castigar a los hombres, los vuelven locos. Entonces, creo que en este momento, en nuestra cultura, hemos llegado a una pandemia de locura, ¿no? Donde ya la verdad no es la verdad, la realidad no es la realidad, donde cualquier opinión, por absurda que sea, se convierte en verdad que sustituye a la realidad. Y claro, si no hay, este es un círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta permanentemente desde la ciudadanía y desde el propio Estado. Entonces, si no invertimos este círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso, no vamos a poder salir. De esto no se... ¿Cómo revertir esa tendencia, ese círculo, doctor? ¿Qué hacer? Bueno, primero, lo que hay que hacer y lograr es que quienes lideran, quienes dicen ser los líderes de este país, den ejemplo de cumplimiento de la ley y den ejemplo de honestidad y de respeto a las instituciones. Por ejemplo, ¿cómo puede ser creíble en este momento el señor Noboa y la señora vicepresidenta, que están enzarzados en una pelea matrimonial
Es decir, que yo siempre les digo a las personas, vean al presidente Noboa y a la señora vicepresidenta para que vean lo importante que es escoger antes de casarse, ¿no es cierto? ¿Con Claro. quién? Después después de casado políticamente, ya pues, es decir, los errores se pagan. ¿Cómo? Por, por más que el presidente se revuelva, de botes en la cama, intente la vía judicial, la vía electoral, la vía administrativa. Ahora, lo último que acaban de hacer con esta mujer complicada también muy cuestionable, ¿no es cierto? Es querer destituir a la vicepresidenta a través de un acto administrativo. O sea, todos estos vericuetos, ¿no? A los que nos lleva la insensatez, ¿no? De la inexistencia de lo político realmente, en serio, ¿no? Porque no cabe duda, pues, que el haber enancado en la vicepresidencia de nuevo a esta señora, pues resulta que fue una cosa estúpida, porque tampoco es que esta señorita sea defendible, señora sea defendible, yo desde Cuenca conozco un poquito más a fondo, es Claro. decir, ella construye una leyenda de que es una mujer preparada, que, en fin, trabajadora y tal. Tiene muy poca experiencia. Además, tiene muy poca formación ideológica. Es una persona que se manifestaba antifeminista prácticamente. Se manifestaba antifeminista cuando estaba en, en estaba antes de las campañas y ahora está en la mismo, porque sí, es una muestra, la vicepresidencia es una muestra de esa corriente que está de moda ahora, es decir, todo ciudadano se vuelve un trepador oportunista, ¿verdad? Y una de las formas de trepar oportunísticamente es precisamente la política, ¿no? La Claro. señora, la vicepresidenta es una trepadora oportunista. Caramba. También Caramba, doctor Vega, queríamos escuchar este comentario suyo, este diagnóstico de una situación tan compleja, tan preocupante, pero ese es el país que tenemos y ese es el país que nos toca vivir. Doctor Vega, agradecerle por su presencia aquí en Sucesos, que el público saque sus mejores conclusiones. Usted como miembro que fue de esta Comisión Anticorrupción y que puso el primer dedo sobre esto que yo no diría solo el país, yo diría a nivel internacional está asombrando el caso del excontralor Polit. Doctor Vega, hasta una próxima. Muy amable, un gusto. muchas gracias a Sucesos y a ti, Félix. Un buen Muchísimas gracias al doctor Fernando Vega, desde Cuenca, ex miembro de la Comisión Anticorrupción. Hacemos una pausa. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta nuestra presentación, nuestro esfuerzo semanal en busca de su mejor opinión. Y no está por demás dejar sentada nuestra preocupación por lo que ocurre con estos famosos incendios que ahora se han vuelto incendios forestales, que se han vuelto una especie de costumbre a propósito del verano. Este verano que cada vez es más inclemente y que ahora viene acompañado de estos incendios y que curiosamente esto ya se escucha en forma insistente en medios de comunicación, en círculos de opinión, coincide lo que está ocurriendo en Quito, lo que está ocurriendo en los últimos días, con estos anuncios catastróficos nuevos del propio expresidente Correa. Hace pocos días, el señor Correa, desde Bélgica, manifestó que, ojo, en el Ecuador se vienen nuevos atentados, se vienen incendios, se vienen una serie de sucesos negativos en contra de los ecuatorianos. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que el señor Correa ya sabía o sabe todo esto? Yo creo que es una pregunta de sentido común.
Y lo que ocurre en Quito, donde ya a finales de la presente semana prácticamente se incendió buena parte del panecillo, ocurre que capturan a una persona que podría ser la autora de ese flagelo, y horas antes le capturan a un taxista eh, en una escena donde está prácticamente en primer plano la placa del taxi, el fulano que se baja y incendia, prende el fuego. Después le capturan no los policías, no los agentes, le ubica un equipo de reporteros de un medio de comunicación y el señor dice que le disculpen porque estuvo borracho. ¿Qué les parece? Pero siguen todas estas elucubraciones y sigue todo esto que si es que no tiene una sanción ejemplarizadora, es otro elemento que simplemente ayuda al caos social que ya se vive desde hace rato en este pobre país, en esta pobre ciudad. Disculpen por la franqueza, pero hay que decirlo. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.